Gracias por venir. ¿Cómo le va? Muy bien. ¿Democratización o avance sobre la justicia? No, en modo alguno es un avance, pero últimamente la justicia, sin que esto implique generalizar, ha impedido a través de medidas cautelares políticas públicas o acciones de gobierno o incluso leyes. Hablamos de la ley de medios por sobre todas las cosas. Y el caso más ejemplificativo y más resonante fue la ley de medios, pero en muchos otros pequeños casos la justicia actúa contra el Estado, como si el Estado fuera un privado, como si el Estado o el Poder Ejecutivo no representara la voluntad popular. Empezó a sustraer aquella materia no justiciable porque eran decisiones políticas con las que el Poder Judicial no se metía ni debía meterse. Hablando de una ley como la de medios aprobada holgadamente, por ejemplo. Aprobada holgadamente, cumplida genéricamente por todos, salvo por el demandado, por el actor de ese juicio, que es el Grupo Clarín, y además tomándose tiempos larguísimos. La ley fue promulgada hace más de 2 años. ¿Y todavía no se sabe con certeza cuándo va a haber sentencia definitiva sobre la constitucionalidad? No. Hay una cámara que la tiene, porque creo que los plazos son bastante largos. La Corte no ha usado su atribución que se le dio a través del per saltum cada vez que se lo planteó el Poder Ejecutivo o la autoridad de aplicación de la ley. Y bueno, y deja que la cosa siga andando. Entonces ese es el ejemplo más conocido, pero hay otros eso para casos. usted, Diana, está bien, pero hablando de este caso, ¿ha habido dejadez de la Corte, dejadez de la justicia, o la justicia ha tomado partido en este tema de la ley de medios? Yo sinceramente, bueno, que le quepa el sayo a quien le quepa, yo creo que, así como otros estamentos de la sociedad, los jueces son vitalicios. Y saben que quienes tenemos representatividad política pasamos, porque cada 4 años, cada 2, hay elección popular. Entonces, para este tipo de cuestiones juega su ideología, interviniendo y a favor de quienes siempre han tenido el poder en Argentina, ¿no? Esos poderes concentrados, sobre todo el poder económico. ¿Habla de una justicia influenciable? Hablo de una justicia, debe haber de todo, debe haber influenciables, debe haber quienes le temen a las tapas de Clarín y a los 24 cada media hora títulos de TN, debe haber conniventes con determinados intereses y por supuesto hay independientes, pero hay núcleos concentrados en el Poder Judicial que nunca fueron removidos y que aunque llegan otros nuevos, yo creo que muchos le tienen más miedo a Mañeto que en cambio ser solidarios con la voluntad popular. Ahora, se hablaba mucho de la posibilidad de que los jueces tuvieran que rendir examen cada 4 años, que tuvieran que decir su ideología. Nada de eso pasó. No, yo creo que son muy oportunas las medidas de la presidenta, todas con una raigambre constitucional, con la Constitución actual indudable. Son medidas totalmente razonables, que espero que conmuevan aún más al Poder Judicial para que él adopte medidas propias de su organización. Porque están conmovidos, seguro, están conmovidos ahora después del anuncio. Sí, pero no conmovidos por horrorizarse, sino conmovidos como lo están los que están integrando este colectivo de justicia legítima, que ahora hacen públicos sus debates. Que apareció muy fuerte en las últimas horas, ¿no? Que apareció muy fuerte y que tiene... Con una procuradora general que ha sido muy crítica sobre la justicia, muy crítica. Corporativa, oscura, muy crítica. Ella está dentro, así que debe tener un diagnóstico mucho más claro que nosotros. Está dentro hace mucho tiempo, desde el Ministerio Público, pero esto permite tener un panorama de cómo ella describió al Poder Judicial en la actualidad. ¿Puede haber con estas decisiones del gobierno que esto termine en un choque de poderes? ¿Que la Corte en algún momento determine la inconstitucionalidad de alguna de las iniciativas de la presidenta? Bueno, vamos a ver en qué consisten minuciosamente cada una de estas iniciativas. Exacto, tenemos los títulos. Y esperemos
Yo estoy segura que como es la presidenta y como es Zanini, además del ministro de Justicia y las áreas correspondientes, Cristina está siempre con la Constitución en la mano, la tiene arriba de su escritorio, y ni bien uno hace una propuesta, es ella la primera en revisar desde ese aspecto la procedencia o no de una ley o de una acción de gobierno. Un párrafo. Espero que no se dé. Diana, hubo un párrafo muy fuerte que sonó, bueno, si pensaban que iba a haber reforma de la Constitución por esto, olvídense. ¿Pero por eso nada más o ninguna reforma? Ojalá que sí, que sea solo por eso. Pero no puedo develar el misterio. ¿Por qué cree que ha causado en la oposición tanta irritación el tema del Consejo de la Magistratura? Yo no sé si a todas, porque ayer que pude, o antes de ayer, cuando pude mirar un poquito, además de leer los diarios, por ejemplo, el senador Sanz, su primera declaración respecto de eso no fue negativo, no tuvo la misma opinión que Gilda Vedra. ¿Cobo se demostró a favor? Por eso, yo creo que... No, Lozano dijo, voy a verlo, no dijo que no. Es que es muy difícil repudiar el voto popular. Si queremos una democracia profunda, que es la soberanía del pueblo, eso es la democracia. Gobierno del pueblo, para el pueblo y por el pueblo. Entonces, en general, a priori uno debería estar a favor de la participación popular en la elección de la mayor cantidad de instituciones que hacen a la República que uno pueda. ¿Por qué hay quienes interpretan que el vamos por todos significa avanzar sobre todo aquello que signifique un poder alternativo al del gobierno? El Congreso, los medios, la justicia. Claro. Y no como es que el vamos por todo es vamos por cada vez más igualdad, más libertad, más poder popular. Más poder popular, eso es vamos por todo. Que el poder resida realmente en las decisiones que el pueblo argentino adopta para constituir y hacer crecer esta nación. No, los que quieren verlo de otra manera es porque intentan poner ficha tras ficha tras ficha para hacer de este poder ejecutivo que encabeza Cristina un poder autoritario. Bueno, algún título hoy decía la última barrera para el autoritarismo del gobierno, la justicia, ahora se ve invadida por esta medida. Pero es solo por eso, porque después las decisiones que se adoptan son decisiones democráticas. Cristina fue elegida para gobernar y administrar este país con un modelo que ya era conocido cuando fue elegida ella por segunda vez. O sea, ya son 10 años, así que el voto es con conocimiento de a quién se vota y para qué, y el rumbo no se ha modificado, salvo la heterodoxia que uno tiene que tener para manejar algunas cuestiones de acuerdo a la oportunidad y mérito de cada decisión. Pero este es un gobierno profundamente democrático, por suerte además a tono con muchas democracias de esta Latinoamérica que fue tan hackeada por poderes contrarios al pueblo y que generó muertes y masacres. Ahora, Diana, quien a través del mecanismo del voto popular llegue a integrar la mayoría del Consejo de la Magistratura, ¿va a manejar la justicia? El Consejo de la Magistratura tiene como función seleccionar los candidatos a jueces nacionales y federales y cuando hay mal desempeño, así decidirlo acusando ante otro órgano que es el jurado de enjuiciamiento. Ese es el poder que tienen y tendrán los consejeros de la magistratura. La última, Diana, ¿usted cree que la Corte va a finalmente determinar que los jueces paguen impuestos o no paguen impuestos? A mí me molesta mucho incluso para los jueces que dicen yo estoy de acuerdo y por qué no lo pagan. Usted dice que ¿no? están todos Porque, de acuerdo de pico. La ley exige que lo paguen, la acordada, la doctrina y la acordada de la Corte dicen que le es inaplicable y por eso no lo pagan, pero nadie está obligado a no pagarlo, en primer lugar. Por lo tanto, bueno, yo creo que ahora le quedó claro al pueblo argentino que esa decisión de pagar o no está claramente en el Poder Judicial, porque muchas veces no quedan claras estas cuestiones, así que ahora... Bueno, yo creo que la gran mayoría se tiene que haber enterado que la Corte es la que tiene que determinar, porque hasta ahora la Corte determinó que no. Claro, pero a veces cuando se dice los jueces no pagan impuestos, no se sabe si falta una ley, si el Congreso no dicta la ley. Creo que ahora está claro, la ley existe y es el Poder Judicial, la Corte
la que corporativamente decide. Para la Corte es un problema porque la mayoría de los jueces no quieren pagar impuestos a las ganancias. ¿Por qué? Porque les toca el bolsillo, simplemente. Después lo disfrazan de la intangibilidad que hace la independencia, etcétera. Sería muy saludable que lo hagan, porque el Poder Judicial, más allá de que tiene que ser más democrático, internamente tiene que democratizarse, tiene que también recomponer su relación con la sociedad. Tiene muy mala... Hay mala imagen de la justicia. Tiene mal prestigio, más allá de la Corte prestigiosa. Diana, fue un gusto, ¿eh? No, gracias, Charlie. El pensamiento de la oposición, Federico Pinedo, buenas noches, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Charlie? Bueno, salen del acuerdo, del debate del acuerdo, y llega el tema del debate sobre la justicia. Del acuerdo no los de Irán. dejan recibir, sí, no los dejan respirar.